Si tienes tu Biblia, puedes abrir en Hechos, capítulo 2, pero quiero recordarles que estamos en esta serie hablando de cómo podemos crecer y madurar como hijos de Dios. Desde el momento que tenemos fe para creer en la obra que Jesús está haciendo en nuestra vida, en la obra de la cruz, y recibimos su Espíritu Santo en nuestro corazón, somos perdonados y convertimos en hijos de Dios. ¿Cuántos tienen su fe en Cristo Jesús? ¿Cuántos son hijos de Dios? Ahora, eso es posible por el gran amor que Dios tiene para nosotros. Porque Él tiene un deseo para tener una relación íntima con Él. Y como sus hijos, su plan para que crezcamos en el conocimiento de Él, lo que vimos la semana pasada, para tener una relación personal con nuestro Padre Celestial, es primeramente a través de la palabra. Que Dios habla a nosotros por medio de su palabra. Recuerda que necesitamos un plan, necesitamos un tiempo, un lugar que vamos a dedicar a buscar a Dios por medio de su palabra. Que sea leche espiritual, si estamos recién nacidos, convertidos al Señor, que si todavía estamos creciendo en nuestra fe o ya tenemos mucho y por la palabra de Dios recibimos alimento sólido. Dios nos habla por medio de su palabra para darnos el alimento que necesitamos para crecer en conocimiento de Él. Y eso es lo que vimos la semana pasada, que la palabra de Dios es un ingrediente esencial para nuestro crecimiento espiritual. Pero hoy quiero mostrarles este verso. Este verso es un verso que hemos usado por muchos años como la base del discipulado. Aquí este verso habla de 4 disciplinas espirituales que necesitamos establecer en nuestra vida para poder crecer. Dice la palabra, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto es lo que vimos la semana pasada. La palabra de Dios, las enseñanzas de los apóstoles que estaban compartiendo de Jesucristo y como Jesucristo es el cumplimiento de todo lo que Dios estaba deseando desde la creación en el Antiguo Testamento. La enseñanza, la doctrina de los apóstoles es la palabra de Dios. Es la primera ingrediente esencial que necesitamos establecer en nuestra vida para crecer. Pero dice en la comunión, vamos a hablar de eso otro día. En el partimiento del pan, también vamos a hablar en detalle de eso otro día, pero la última frase, eso es lo que vamos a enfocar el día de hoy. ¿Qué dice? En las oraciones. La mayoría del tiempo hoy voy a decir la oración, pero hay una razón porque dice las oraciones. Pero primeramente necesitamos una definición. ¿Qué es la oración? Mire lo que dice. La oración es un ingrediente esencial para crecer. Es algo fundamental en nuestra vida espiritual. No podemos crecer, no podemos madurar, no podemos ser más como Cristo, alcanzando la imagen de Dios en nuestra vida sin orar. La oración es esencial. Entonces, ¿qué es la oración? La oración es simplemente cuando el Hijo de Dios habla con su Padre Celestial. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Recuerden que el momento que nuestra fe está puesta en Cristo, en la obra que cumplió Él en la cruz, tenemos la fe para confesar, arrepentir, confesar y recibir al Espíritu de Dios en nuestra vida. Hemos sido convertidos a sus hijos, nacido de nuevo, una criatura nueva en Cristo, perdonado, amado
que tenemos ya el Espíritu Santo con nosotros, somos hijos de Dios y tenemos todo derecho, y escúcheme, tenemos el derecho y la capacidad a hablar con Dios. No podemos ver a Dios. Tenemos que creer en Él por medio de la fe. Pero podemos hablar con Dios. Porque cuando somos hijos de Dios, Él es el Padre de nosotros. Y yo entiendo que por muchos, la imagen de un padre no ha sido algo bueno en tu vida. Y solamente quiero decirte que el Padre Celestial es perfecto. Te ama. Te está llamando, te está buscando. Envió Jesús para poder encontrarte aquí en la tierra perdida, separada y lejos de Dios. Él te ama tanto que dio su Hijo para poder reconciliar y restaurar una relación directamente con el Padre. Él puede suplir todas tus necesidades espirituales, emocionales y físicas. Él tiene cuidado de sus hijos. Él es el proveedor. Él nos da el poder de tener las cosas que necesitamos para no solamente sobrevivir, pero tener una vida abundante aquí en la tierra. Este es el Padre Celestial. Entonces, no importa la relación o el ejemplo que has tenido con un padre terrenal, te quiero convencer que Dios como Padre tiene todo lo que necesitas. Y Él quiere escuchar tu voz. Él quiere escuchar tus oraciones, todo lo que tienes en tu corazón, en tu mente. Él está dispuesto a escuchar. Y también Él quiere hablar contigo. Vamos a ver eso. Pero mira, la oración incluye diferentes expresiones. ¿Cómo podemos hablar? ¿Qué significa hablar con Dios? Orar. La primera es a través de acción de gracias. ¿Cuántos están agradecidos por algo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Cuántos pueden reconocer que si Dios no estaba obrando, no estaría aquí? Todos los días debemos levantar. Y no importa qué está pasando, si estamos en medio de una tormenta, aflicción, problemas, si estamos desanimados o cansados, no importa la condición actual de nuestra mente o estado emocional, debemos buscar una razón para decir gracias a Dios. La Biblia dice que entramos a su presencia con acción de gracias. Cuando nosotros podemos desarrollar la actitud de gratitud, como muchos dicen, y mostrar a Dios que estamos agradecidos por lo que Él está haciendo. Esto es como iniciamos la oración, la plática con Dios, con nuestro Padre. Alabanza es tan esencial. No solamente estoy hablando de música, sino nuestras palabras, reconociendo quién es Dios, que es grande, es poderoso, está en este lugar y es una manera para exaltar y glorificar a Dios a través de nuestras palabras. Alabanza. Petición. Yo creo que
Esto es por regular donde todos iniciamos la oración, ¿sí o no? Con petición. ¿Qué quiere decir petición? Pidiendo cosas de Dios. ¿Cuántos tienen necesidades? Todos. ¿Cuántos han pedido algo de Dios? Todos. Tenemos peticiones, tenemos necesidades. Y Dios es proveedor. Dios tiene poder, todo poder, para responder a nuestras necesidades. Y tenemos como hijos de Dios derecho de pedir lo que necesitamos de Él. Intercesión es distinto a la petición, porque petición es cuando estamos pidiendo por lo que necesitamos, o sí, lo que mi familia necesita, o lo que yo quiero. Cuando estoy pidiendo es una petición, pero cuando estoy orando por ustedes, o cuando ustedes están orando por alguien que tiene una enfermedad o una crisis personal, y comienzas a orar, Dios ayuda a mi hermano, a mi hermana en esta situación que está pasando. Cuando comienzas a ponerte tú en medio de la persona con necesidad y con Dios, comienzas a interceder. Esa es intercesión, cuando tú estás presentando las necesidades de alguien más delante de Dios. Intercesión. Y también tenemos la capacidad, cuando recibimos el don del Espíritu Santo, que no solamente oremos con nuestros propios pensamientos y nuestra propia capacidad, pero el Espíritu Santo nos da una capacidad de orar, que dice, en el Espíritu. Que ahora el Espíritu Santo está orando perfectamente alineada con la voluntad de Dios. Orar en el Espíritu, y la palabra dice que edifica a nuestro espíritu, nuestro hombre interior. Y son las expresiones de la oración. Todo eso es oración. Pero para entender la necesidad y cómo orar, siempre la base, el fundamento de todo lo que creemos es la enseñanza de Jesucristo. Jesús es el Verbo, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Y todo lo que Jesús enseñó realmente debe ser el fundamento, la base de nuestra creencia en cualquier enseñanza, cualquier doctrina. Entonces les invito, vamos a Mateo capítulo 6, donde Jesús fue preguntado una vez por sus discípulos. Sus discípulos clamaron a Jesús: enséñanos a orar. Y yo leí un libro el año pasado que me edificó mucho, porque estaba sobre la oración y dijo que es la única cosa en todos los evangelios que los discípulos pidieron de Jesús que les enseñen. Los discípulos no dijeron: enséñame a sanar. No pidieron eso. No pidieron: enséñame a echar fuera demonios. Nunca dijeron: enséñame a predicar. Enséñame a enseñar. Enséñame a ser pastor. Enséñame a hacer cualquier otra cosa, siervo. ¿Y por qué? Porque todo eso ellos estaban aprendiendo, viendo lo que hizo Jesús. Entonces, ¿por qué tenía que preguntar a Jesús o clamar a Jesús: enséñanos a orar? ¿Por qué? Vamos a ver, la clave está escondida aquí. Mateo capítulo 6, verso 5, mire lo que dice. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas. Entonces, paramos un momento. No solamente los hijos de Dios genuinos oran. Escúchenme bien, todo el mundo ora. Aún los hipócritas,
Más adelante dice, aún los gentiles, los que no creen en el Dios verdadero, pero todos en una manera u otra, con alguien, sea Dios o consigo mismo o con un Dios ajeno, todos han clamado a Dios una vez o muchas veces en su vida. Entonces el hecho que estamos orando no es suficiente, porque dice Jesús, no oren como los hipócritas, que aman a orar de pie en las sinagogas, o en otras palabras, en la iglesia. Hay gente que le gusta estar delante de la gente orando. ¿Para qué? Dice, en las esquinas o en público. ¿Han visto a alguien con una bocina en la esquina diciendo que todos van al infierno y que quieren orar con la gente así? Hacerlo en público. Pero Jesús dice, y no estoy juzgando, a veces la gente genuinamente quiere hacer algo para Dios y eso es lo que han visto o alguien le han guiado a hacerlo. Pero mira, hay gente que solamente quieren lo que dice Jesús, ser vistos por los hombres. Si la única vez que estás orando está cuando estamos reunidos, no es suficiente. ¿Está mal orar en una reunión? No, no está mal, es esencial, es necesario. En toda la palabra puede ver reuniones de oración. Pero si el motivo es ser visto de los hombres, mira qué tan espiritual es David. Me encanta cómo él ora. Pues ya, ¿qué dice? Ya tengo mi recompensa. La recompensa no es de Dios, es del hombre. Tu opinión de mí, te he convencido que soy un hombre espiritual, porque mira qué tan largo es mi oración, o qué tan basada en la Reina Valera 1960, ese lenguaje como él habla cuando está orando. Nada de eso es suficiente o importante, porque es posible orar como hipócrita y eso no queremos. Vamos adelante, verso 6. Dice, pero tú cuando ores, no dice si ores. ¿Qué dice? ¿Cuándo? La oración no es opcional. La oración es algo esencial a nuestra vida espiritual. Cuando oras, entra en tu aposento. Aposento representa un lugar alto. En los Salmos, el rey David tenía una frase que suena rara. Yo recuerdo una vez que dije esa frase y me vio rara, como no es una frase común. Y pensaba que yo equivoqué o algo así porque suena diferente. Pero él dice, levanto mi alma a ti. ¿Y qué quiere decir eso? Levanto mi alma a ti. Es a través de mis pensamientos, mi corazón, mi espíritu, estoy enfocando, elevando en el espíritu. Ahora, puedes estar bañándose, puedes estar manejando tu carro, puedes estar caminando en la naturaleza, puedes estar en un lugar con la puerta cerrada, puedes estar en un lugar, pero adentro de tu corazón estás entrando al aposento, estás levantando tu alma, elevando tu espíritu para estar pensando en Dios, en su palabra y buscando a Dios en el interior. Dice, entra a tu aposento y cierra la puerta. En otras palabras, tenemos que eliminar las distracciones. ¿Cuántos están de acuerdo que orar es difícil? ¿Cuántos? Yo creo que a algunas personas es más fácil. Yo te digo, para mí es una batalla. Y una de las cosas que yo he aprendido para ayudarme es que tengo un cuaderno, una libreta, y en vez de sentar y hablar, escribo la primera palabra, Padre. Y
comienzo. Y esto porque cuando estás escribiendo tienes que estar completamente enfocado. Y yo estoy tomando tiempo para escribir, no solamente la primera cosa, pero buscar a Dios, a qué Dios está poniendo en mi corazón para estar escribiendo. Eso me ayuda. Usa cualquier medio para ayudarte si tienes una batalla para orar. Pero una clave que Jesús está diciendo cuando dice, cerrando la puerta, tienes que eliminar las distracciones. Por eso, cuando oraba Jesús, ¿qué dice en los evangelios? Cuando oraba Jesús, dice, levantó en la madrugada, separó de aún sus discípulos, fue a un lugar en el desierto, apartado, secreto. No entró en una habitación en el techo, no cerraba una puerta física, pero él entraba en su aposento espiritual dentro de él, eliminando las distracciones, cerrando la puerta, orando con su Padre que está donde está. Mira, es otra, si está en secreto. Si solamente oremos en público, no es suficiente. No vamos a alcanzar conocimiento, una relación íntima con Dios, si solamente oremos cuando tenemos un problema o cuando estamos en público. Tenemos que desarrollar una disciplina para buscar al Padre en secreto. Pero hay una promesa aquí: tu Padre que ve en secreto te recompensará. Hebreos 11:6 dice que Dios es galardonador, que Dios tiene una recompensa para los que están buscando a Él con diligencia. Y buscarle a Dios incluye la oración. Hay una recompensa cuando el Hijo de Dios puede buscar a Dios en oración. Vamos adelante, verso 7. Dice Jesús, y al orar no usan vanas, ¿qué? Repeticiones. Ahora, yo creo que ustedes me conocen, pero yo tomo, cuando puedo, tomo la palabra de Dios literalmente. Entonces, esto me dice, vanas repeticiones, que no necesito decir la misma cosa 100 veces al día. Ahora, no quiere decir que solamente una vez y ya, porque hay ejemplos, hasta parábolas, que necesitamos orar sin cesar, necesitamos orar con perseverancia, que necesitamos presentar delante de Dios la petición hasta que Dios está respondiendo. Pero no necesitamos decir el Padre Nuestro 20 veces, repitiendo la misma frase. ¿Están conmigo? ¿Quién ora así? Los gentiles, que son gente que no conocen el Dios verdadero, no tiene una revelación del Padre Celestial. Usan vanas repeticiones cuando no tienen una revelación de Dios. Jesús dice que piensan que serán oídos por su palabrería. Si lo digo 1000 veces, tal vez ya Dios me escucha. Mira, el problema que Dios nos escucha, o el asunto que Dios nos escuche, no depende en cuántas veces estamos repitiendo, pero sí depende en nuestro corazón. Hay cosas, Santiago dice, no tengo todas las citas, pero si tienen preguntas, escríbeme. Pero hay cosas que Santiago dice que estás pidiendo, pedís y pedís mal, que estamos pidiendo cosas de Dios que no son conforme el plan y la voluntad de Dios. Entonces, cuando estamos orando 1,000,000 de veces, Dios no va a dar a nosotros algo que está fuera de su plan. En los Salmos dice, si guardamos iniquidad en el corazón, que Dios no oye. Tenemos que alinear
nuestro corazón con Dios. Tenemos que alinear nuestras peticiones con la voluntad de Dios. Pero no tenemos que repetir 1,000,000 de veces la misma oración. Dice, verso 8, por tanto, no se hagan semejantes a ellos, los gentiles que no tienen revelación de Dios, porque el Padre de ustedes sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes le piden. Es una promesa. Les pregunté antes, ¿cuántos tienen necesidad? Todos. Dios sabe. Escúcheme bien, Dios no responde a la necesidad. Dios responde a la fe. Y la fe tiene obras, y orar es una obra de fe. Entonces Jesús enseña un modelo, no para repetir 1,000,000 de veces, sino para ser como un patrón, un modelo para enseñar a sus discípulos cómo orar. Verso 9 y adelante dice, ustedes pues oren así. ¿Qué es la primera palabra? Padre. Pero no es Padre mío, es Padre nuestro. Recordando que Dios, su plan para nuestra vida, incluye a la comunidad, la familia de los hijos de Dios. Padre nuestro que está en los cielos. ¿En dónde está? En los cielos. Exaltado, elevado. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, sus planes no son nuestros planes. Es más alto que nosotros, y para poder entender el plan de Dios tenemos que entrar en el aposento, tenemos que levantar nuestra alma, nosotros tenemos que elevar en el espíritu. Es por eso, Padre nuestro que estás en los cielos. La segunda frase, santificado sea tu nombre. Tenemos que reconocer la santidad de Dios, que Él es distinto. Él no tiene los mismos deseos carnales, terrenales, pecaminosos de nosotros. Su plan es perfecto. Su obra es santa. Todo lo que Dios hace es por medio de su santidad, la hermosura de su santidad. Y antes de entrar o entrando a su presencia y antes de pedir cualquier cosa de Dios, debemos reconocer que Dios es santo. Y la Biblia dice, como Dios es santo, sed santos. Nosotros debemos santificar su nombre. No debemos usar el nombre de Dios en vano. Que para mí es decir que Dios está haciendo eso y Dios quiere eso y Dios ni está en medio de nada de eso. Estamos invocando el nombre de Dios por nuestros propios deseos, con nuestras propias opiniones. Y Dios no está. Su nombre debe ser santificado, separado, distinto, único en nuestra vida. Y yo creo que la siguiente frase es como la meta donde debemos llegar cuando dice, venga tu reino, se echa, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esa es como la meta que llegamos a hacer, decir que Dios, no quiero lo que yo quiero, sino que lo que tú quieres. El reino de Dios representa la voluntad de Dios cumplido en nuestra vida. El pan nuestro de cada día son las necesidades que tenemos, pero no solamente físicas, terrenales, sino también espirituales. El pan, recuerda que Jesús dijo que el hombre vivirá no solamente por el pan, sino por cada palabra que sale. El pan de Dios incluye Dios hablando con nosotros, Dios guiándonos por su Espíritu Santo, Dios activando los dones de su Espíritu en nuestra vida. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es una petición. Cuando dice, perdónanos
nuestras deudas. Es un tiempo para contemplar, examinar nuestro corazón. Si tenemos que confesar pecado, desobediencia, cualquier cosa, hay instrucción de Jesús que cuando estamos orando pedir su perdón. Yo creo que necesitamos su perdón frecuentemente, todos los días. Reconociendo si Dios nos perdona, dice después, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Hijo de Dios no tiene derecho a la falta de perdón. Es una obligación. Amén o ay de mí. Es difícil a veces escuchar eso, pero es la verdad. Es la verdad. Y perdonamos a través de la oración. Dice, y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal. Vamos a aprender de vencer la carne, el pecado, la desobediencia en nuestra vida a través de la oración. Y terminamos declarando, tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Al final terminamos, después de entrar a su presencia con acción de gracias y presentar nuestras peticiones, terminamos en adoración. Es un patrón que nos enseña los elementos esenciales de la oración. Y si podemos aprender de orar como Jesús enseñó a sus discípulos, la oración produce transformación. Toda la iglesia diga transformación. La oración produce transformación cuando aprendemos a ¿qué? Primeramente, echar nuestras cargas sobre Dios. Como hijo de Dios es uno de los privilegios de orar, de hablar con Dios. Miren lo que dice Pedro, uno de los discípulos de Jesús. 1 de Pedro capítulo 5 versos 6 y 7 dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte al debido tiempo, y echan sobre Él toda su ansiedad porque Él tiene cuidado de ustedes. El Hijo de Dios tiene el derecho correr a la presencia de tu Padre Celestial con todo lo que da ansiedad y afán y preocupación y dolor o depresión y decir, Padre, necesito ayuda. No aguanto eso más. Y tenemos la capacidad del Hijo de Dios echar sobre Dios todo lo que nos estorba, todo lo que nos está provocando ansiedad, depresión, cualquier tipo de problema emocional o también física. Podemos echar sobre Dios nuestras enfermedades, dolencias. Todo lo que estamos enfrentando como hijo de Dios, tenemos derecho a decir, Dios, ayúdame. Pero Pedro entendió que necesitamos para hacer eso. Tenemos que humillarnos. ¿Cuántas veces hemos intentado arreglar nuestra situación nosotros mismos? Pues ese problema yo lo hice, yo sé que hice mal, entonces yo tengo que arreglarlo. El Padre está diciendo, hijo, ven a mí. Echa sobre mí tus cargas, tus ansiedades. ¿Quién tiene mayor capacidad de arreglar la situación? ¿Tú o Dios? Entonces, ¿por qué sigues intentando solamente en la carne? Sí, claro,
Hay muchas veces, prácticamente todas las veces, hay cosas que tenemos que hacer, pero necesitamos el apoyo y el poder del Espíritu Santo. Y tenemos que aprender de humillarnos delante de Dios. Porque recuerda que le pregunté, ¿es difícil orar? Y casi todos dijeron que sí. Una de las razones principales que es difícil orar es por nuestro orgullo. Pensamos que tenemos que arreglar las cosas nosotros. O tal vez no estamos todavía dispuestos a sujetar al plan de Dios. Queremos lo que queremos y no estamos dispuestos a escuchar lo que Dios quiere si es en contra. Y lamentablemente les digo que prácticamente todo el tiempo la voluntad de Dios va en contra de lo que nuestra carne quiere. Pero mire esto, que la oración produce transformación, primeramente cuando echamos nuestras cargas sobre Dios. La segunda cosa, que la oración puede producir transformación cuando aprendemos a encontrar su paz. De nada vale si estás orando, si primeramente no encuentras su paz. Vas a estar distraído, vas a mantener la carga sobre ti, echando nuestras cargas y ansiedades y todo sobre Dios nos ayuda a estar concentrado en Él para entrar en su paz. La paz no es ausencia de problema. La paz es cuando nosotros estamos pensando en Dios. Isaías dice que Dios guarda el corazón cuyo pensamiento está puesto en Él. Pero mire lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 4 versos 6 y 7. Dice, por nada estén afanosos. Por nada estén afanosos. Porque ya estamos echando sobre Dios nuestra afán y preocupación, ansiedad, depresión, lo que sea. Nuestra aflicción estamos echando sobre Él. Por nada estén afanosos, más bien presenten tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo. Muchas veces cuando alguien está sufriendo en una aflicción, declaramos esa frase sobre ellos: que Dios te entrega su paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una buena oración, es un buen sentimiento, es un buen pensamiento, pero Pablo está enseñando que hay algo que tienes que hacer tú para que manifieste la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Tienes que orar. Muchas veces faltamos la paz de Dios, el gozo de Dios, la bendición de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida, porque no hemos humillado a nosotros mismos para entrar a la presencia de Dios, para echar nuestra afán y aflicción sobre Él. Entonces no puede manifestar su paz en nosotros. No hemos sido obedientes en orar. Hay algo que tenemos que hacer. Y siempre les he enseñado que cuando la frase comienza con la palabra y, verso 7, y, está juntando dos ideas. Entonces no puede ser presente la paz de Dios si no estamos haciendo lo que dice el verso anterior. Presentando nuestras peticiones en toda oración y ruego con acción de gracia. Pero esto es lo que establece la paz. Cuando oremos, cuando aprendemos a orar, puede transformar nuestras vidas porque podemos entrar en su paz. La tercera cosa, que la oración produce transformación cuando aprendemos a escuchar a su voz.
Yo estaba escuchando un pastor, un podcast de un pastor, que dice que fue criado sin religión, sin conocer a Dios, sin cualquier tipo de ejemplo cristiano en su vida. En la universidad, estudiando filosofía, cosas pues totalmente del mundo, perspectiva del mundo. Cuando la primera vez que alguien le presentó el evangelio, como dentro de unos días, fue una monja de la iglesia católica que le dijo: sabes, tú serás el líder de una clase de discipulado. Nunca ha leído la Biblia. Dios habló a esa monja, usó a ella, y en los primeros días de recibir a Cristo, alguien le dijo: tú hablas con Dios y Dios te va a hablar. Y lo creyó. Entonces, en los primeros días, sin conocer la palabra, sin conocer enseñanza, doctrina, teología, nada, que Dios comienza a hablar con él. Él está hablando y Dios habla con él. Y dice que años después fue a estudiar teología. Y en una de las primeras clases están diciendo que hoy Dios solamente habla por medio de la Biblia. Dios ya no habla a la gente. Y él dice: pues ya llegaste tan tarde para decirme eso, porque Dios me está hablando todos los días. Ya no puede convencerme. Y sabes que yo cuando fui a la universidad, y en la primera clase, que todos los del primer año de la universidad, porque fue una universidad cristiana, tenía que ir a una clase de, sinceramente no recuerdo si era Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, pero creo que el Nuevo Testamento. El profesor, que supuestamente era cristiano, estaba diciendo que no, Mateo buscaba para manipular el Antiguo Testamento, para como destruyendo la fe de muchos jóvenes que no tenían una base firme en Dios. Y mi amigo fue unos 2 años antes que yo, y dejó de creer en la inspiración de la Biblia por causa de ese profesor. Mucha gente que no han tenido un encuentro verdadero, una experiencia genuina con Dios, lo que le estorba más que nada son las enseñanzas de gente que no conocen a Dios, que hablan por medio de Dios pero no conocen a Dios. Y yo les digo que puede transformar a nuestra vida cuando escuchamos a su voz. Pero déjenme darles 3 ejemplos. La primera cosa, en Mateo capítulo 6, mira, Jesús dijo que no seremos oídos solo por hablar mucho. Que Jesús está diciendo que la meta de la oración no es solamente hablar. Jesús en Juan capítulo 10 declaró que mis ovejas oyen mi voz. Es palabra de Jesús. Sus ovejas son hijos de Dios, convertidos a ser hijo de Dios. Y Él declaró que mis ovejas oyen mi voz. Tiene la capacidad de escuchar. ¿Cuántas veces Jesús en Apocalipsis o Jesús en las parábolas dice: el que tiene oído para oír, oigan lo que dice el Espíritu? Jesús enseñó que debe ser tan normal y natural que el Hijo de Dios escucha la voz de Dios igual como tus hijos pueden escuchar tu voz. El problema es que probablemente nadie te enseñó eso. La fe viene por oír la palabra. Alguien tiene que sembrar la palabra en nosotros para que podamos creer en la obra. Pero Jesús dijo: no, la oración no es hablar mucho. Mis ovejas oyen mi voz. Y un verso que me impactó mucho hace muchos años, que como formó mi idea de orar,
que no solamente hablar, pero mire lo que dice, Salomón dijo en Eclesiastés capítulo 5, vamos adelante al verso, dice Salomón, Eclesiastés 5, 1 y 2, cuando fueras a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate, mira, ¿más para qué? Más para huir que para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Qué quiere decir Salomón? Duramente lo que él está diciendo, que mucha gente va a la iglesia para hacer un sacrificio a Dios. Mira, ya llegué, mira el esfuerzo que hice para llegar, y estamos aquí para decirle a Dios lo que Dios tiene que darme. Yo he escuchado predicadores diciendo que eres el Hijo de Dios y tienes derecho de demandar de Dios lo que tú quieras, porque el Salmo dice que Dios te dará el deseo de tu corazón. ¿Han escuchado algo así? Están tomando fuera del contexto del temor de Jehová, diciendo a la gente para manipularlos, pide lo que tú quieres, pero si pedís mal, como Santiago enseñó, Dios no tiene obligación a contestarnos. Tenemos que pedir según el plan y voluntad de Dios. Pero muchos van a la iglesia ofreciendo sacrificio de necio. Ahora, son palabras de Salomón. No te enojes conmigo. ¿Ok? Yo no escribí Eclesiastés. Salomón el sabio es lo que dice, que muchos van a la iglesia para ofrecer sacrificio. Dios, te prometo, si me das esto, te voy a obedecer toda mi vida. Ya voy a dejar de pecar, que ya no voy. ¿Cuántos han escuchado? Yo sé que ustedes no lo han hecho, pero alguien has escuchado. Sacrificio de necio. Debemos acercar más para oír a quién. ¿Oír a quién? ¿Al pastor? ¿El predicador? ¿El maestro? ¿Oír a quién? Al Padre Celestial. Porque no saben qué hacen mal. Verso 2. No te des prisa con tu boca. ¿Cuántos tienen esa inclinación de hacer promesas rápidamente, fácilmente, que no puedes cumplir? Yo lo haré, esto y esto y esto. Estás como cavando un hueco que nunca vas a salir. Amén o ay de mí. Estamos hablando de cómo la oración puede transformar a nuestras vidas. Espero que están recibiendo. Amén. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, mira la frase: sean pocas tus palabras. No es tanto cuántas horas ores. ¿Cuánto tiempo estás orando? No es tanto cuántos versículos tienes memorizado para orar. Yo creo que una de las mejores maneras para aprender a orar, buscar oraciones de Jesús, de Pablo, de los apóstoles. Ve cómo ellos oraron y aprende de ellos. Pero una de las metas más importantes con la oración, primeramente echamos nuestra carga sobre Él. Segundo, encontramos su paz. Pero la tercera es oímos su voz. Y si nunca callo mi boca, si nunca tengo tiempo quieto en silencio en la presencia de Dios, ¿cómo voy a discernir la voz de Dios? La oración es más que palabras. La oración, adelante, es una conversación. Nosotros hablamos y Él nos escucha.
Pero debemos aprender eso, que Él también nos habla y nosotros debemos escuchar a su voz. La última cosa que quiero ver el día de hoy, la oración produce transformación cuando aprendemos a rendir nuestra voluntad a la suya. Les dije, cuando Jesús dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, que eso realmente es el nivel más alto. Y podemos ver la última noche que Jesús estaba en su cuerpo humano, antes que fue crucificado, Él fue al huerto. Y sus discípulos, los 11, estaban con Él. Y Él está pidiendo, clamando a ellos, velad y orad conmigo. Y Él se separó una distancia. ¿Y qué hicieron los discípulos? Se durmieron. No tenían la disciplina ni la capacidad de orar con Él ni una hora. Pero Jesús en angustia, mire lo que dice. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste. El Hijo de Dios sintió tristeza y ansiedad tanto que cuando su sudor era como gotas de sangre. Jesús dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró, se humilló, se postró, su rostro orando y diciendo, Padre mío, ¿cómo oraba? ¿A quién oraba? A su Padre. Padre mío, si es posible, pase de esta copa la tribulación, la aflicción que estaba enfrentando. Pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Esa es la oración más difícil de todas. Crucificar lo que queremos, nuestros deseos, y sujetar al plan y voluntad del Padre. Porque a veces es tan difícil para hacer lo que Dios quiere. Pero hacer su voluntad es la única cosa que nos da la recompensa de Dios. Y quiero cerrar con esto. El profeta Daniel es un ejemplo poderoso de una vida verdaderamente formada por la oración. Solamente quiero usar como esto como un ejemplo. ¿Cuántos han leído o cuántos han escuchado la historia del profeta Daniel en el Antiguo Testamento? Daniel vivió una experiencia profundamente doloroso al ser llevado cautivo por Babilonia. Era un joven del linaje de los reyes, del tribu de Judá. La Biblia dice hermoso, inteligente, con tanta capacidad que fue escogido para ser cautivo, para servir por el reino de Babilonia. Aunque no fue testigo Daniel de la destrucción total de Jerusalén, que pasó unos 15 años después de que fue él llevado, no fue testigo de la destrucción total de Jerusalén. Seguramente él vio miedo, violencia, humillación en su ciudad. Daniel fue separado de su familia, forzado a dejar su tierra y llevando a una nación pagana que no hablaran su idioma, que no adoraban a su Dios. Como parte del grupo seleccionado para servir en el palacio del rey, es probable, escuchen esto, que haya sido hecho eunuco, perdiendo no solamente su libertad, sino también su dignidad personal y el sueño de tener su propia familia.
Yo quiero que están pensando en todo lo que el joven Daniel sufrió. Todo lo que pasó, todo lo que vio. Imagínate si tú como joven, 16 años, supiste que Dios no está dentro del plan de Dios para tu vida, que tienes una familia, que tienes el futuro que imaginaste, que no estarás con tu familia, no vas a vivir como uno de los hijos de los reyes, sino será toda tu vida esclavo. ¿Cómo será tu reacción? Tus pensamientos, tus emociones. Daniel era tan joven cuando todo eso pasó, que fue una experiencia traumática marcada por la pérdida, desarraigo a la incertidumbre del futuro, como no sabe qué va a pasar. Pero desde el primer capítulo propuso en su corazón no contaminarse con el pecado o la desobediencia de la ley de Jehová, que me dice primeramente que él conoció la palabra de Dios y fue fiel a la palabra de Dios. Él entendió que si yo vivo en Babilonia como ellos, seré contaminado, seré convertido a uno de ellos. Y él quería mantener su identidad como hijo de Dios a través de guardar la palabra de Dios, que estaba dispuesto a arriesgar su propia vida diciendo que yo no voy a comer lo que me están ofreciendo, voy a comer conforme la palabra de Dios. Y por eso Dios le bendijo, le dio éxito en cada área de su vida, inteligencia y el poder de escuchar y ver a Dios y sus ángeles y revelar las revelaciones que Dios le estaba dando. Era uno de los mayores profetas de Israel. Pero ¿qué formó su vida espiritual? ¿Cómo es posible que un joven tenía la capacidad de renunciar el pecado y la tentación y vivir en obediencia? Les invito a leer todo el capítulo. El libro de Daniel solamente tiene 12 capítulos, pero yo creo que la clave está encontrada en capítulo 6, que está en medio, cuando sus enemigos se levantaron en contra de él por celos, envidia, porque él era mejor que todos ellos, y decían, ¿qué podemos hacer para que él no nos estorba? Vamos con el rey y vamos a decir que nadie puede orar o pedir de un Dios, solamente a ti. Y si no, serán echados en el foso de leones. ¿Cuándo recuerdan esa historia? Daniel capítulo 6, verso 10 dice: cuando Daniel supo del plan del edicto que había sido firmado, entró a su casa, abrió las ventanas de su alcoba y daban hacia Jerusalén, y 3 veces al día se arrodillaba y oraba a su Dios, dándole gracias, como que acostumbraba a hacerlo. La única manera que Daniel venció tanta aflicción y tribulación y dolor y pérdida en su vida es porque desde joven tenía costumbre de orar, de hablar con su Padre Celestial. Y por eso escuchó la voz. Tenía paz en medio de la tormenta de su vida.
rendir su voluntad por la voluntad de Dios. Adelante dice la forma en que Daniel pudo superar las pruebas, traumas, tragedias, desafíos desde su juventud fue por la relación constante. Toda la iglesia diga en esa palabra constante. La relación constante que tenía con Dios a través de la disciplina. Toda la iglesia diga disciplina de la oración. Necesitamos constancia y disciplina desarrollando nuestra relación de Dios. Y quiero terminar con eso. La oración puede ser tan sencilla pero poderosa. Yo creo que la oración más común en mi vida es ayúdame. Pero mira, podemos decir a Dios, sálvame, ayúdame, sáname, lléname, guíame, muéstrame tu voluntad, úsame a cumplir tu obra. La oración puede transformar nuestras vidas, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Buscar a Dios en su palabra y buscar a Dios en oración. Pónganse de pie, por favor. Vamos a alabar a Dios. Me di cuenta